están? Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Ya? Espero que hayan pasado cada uno un buen fin de semana en sus hogares, con sus familiares, con quienes ustedes comparten. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces hoy a hablar de un tema que viene a ser los sonidos del lenguaje. Bueno, este tema en los exámenes de admisión, por lo general, sí se han presentado preguntas de este tema, ¿de acuerdo? Se han presentado preguntas principalmente sobre rasgos o características de los fonemas. Les he enviado un material justamente donde hay una serie de preguntas tipo admisión, semejantes a las que ya han venido, ¿de acuerdo? Y si ustedes se dan cuenta, las preguntas que también estamos manejando para esta ocasión, todas ellas son preguntas tipo admisión DECO, un modelo de San Marcos principalmente, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con nuestro resumen y luego vamos a resolver juntos los ejercicios. Tenemos acá los sonidos del lenguaje. Cuando hablamos de los sonidos del lenguaje, estamos hablando entonces, en primer lugar, que el lenguaje es la capacidad humana para poder articular, para poder hablar. ¿Entendido? Pero yo hablo, recordemos, porque tengo principalmente una estructura mental organizada denominada lengua. Recordemos entonces que la lengua presenta como característica lo siguiente, que la lengua es mental. El habla, para hablar tengo como base a la lengua, ¿no es cierto? Dentro de la característica principal del habla es que se articula, se puede oír, es física. Entonces es por eso que preferimos decir que es psicofísica, debido a la base que tiene, ¿no? Muy bien. Ahora, se destaca más que nada que es física por la audible, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta lengua que es mental, ¿no es cierto? Y el habla que es, ¿no es cierto?, física, vamos a decir lo siguiente. Entonces, cuando yo quiero hablar todas las palabras, ¿dónde se encuentran en principio? ¿Dónde se encuentran en principio todas las palabras? Todas las palabras se encuentran en principio en nuestra mente. Aquí están las palabras en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces, quiere decir que antes que sean habladas o antes que sean escritas, están almacenadas en nuestra mente, cerebro. Por lo tanto, los sonidos antes de ser articulados se encuentran estructurados en nuestra mente. Hay una disciplina gramatical que se encarga de estudiar la representación mental de los sonidos y las letras que escribimos. Esa disciplina que estudia la representación mental, o sea, se relaciona con la lengua de los sonidos, se denomina justamente la fonología. Entonces, la fonología estudia los sonidos mentales, ¿ya? Y por eso dice, los sonidos del lenguaje, planos del lenguaje. ¿Cuáles son los planos del lenguaje? La lengua, los vinculados a la lengua son estudiados por la fonología, o sea, son sonidos ¿de qué tipo? Mentales. Y los sonidos que son articulados, ¿ya? Los sonidos que son articulados, los sonidos que son hablados, son estudiados por la fonética. La fonética trata de explicar cómo es que se producen los sonidos articulados y describe a los sonidos articulados. Y esos sonidos articulados pertenecen al campo del habla. De ahí que se diga justamente sonidos del lenguaje. Se relacionan entonces directamente con los planos de la lengua, fonología, y el habla, fonética. Listo. Hasta ahí hemos repasado un aspecto muy importante. Continuemos. Tenemos acá lo siguiente. La fonética, entonces lo que hace fonética, es la parte física, tiene que ver con el habla. Entonces la fonética lo que hace es lo siguiente, se encarga de la descripción del sonido articulado, describe a los sonidos articulados.
En verdad, cuando decimos oclusivo, fricativo, cuando decimos dental, velal, palatal, alveolar, sonoro, sordo, en verdad todo eso es describir el sonido articulado. Eso es fonética, sino que se le vincula más con la fonología. ¿Ya? En los exámenes de admisión o a nivel pre lo ven de esa manera, ¿entendido? Ahora, la fonética estudia cómo se describe el sonido articulado, cómo se produce el sonido articulado. Y la unidad de estudio de la fonética, estos sonidos articulados tienen un nombre, se les llama fonos. La fonética describe a los sonidos articulados, más conocido como fonos. Fonos. Y los fonos se representan dentro de corchetes. Así, corchetes. Ahí está. Y se escriben en minúsculas. Se escriben en minúsculas. ¿Queda claro? ¿Ya? Ahora, si los fonos pertenecen al habla, date cuenta de algo. Yo digo carne, carne. En Centroamérica dicen calne, pero se refieren a lo mismo. Dice calne. Y en países andinos dicen carne. Representan al mismo sonido. Entonces los fonos tienen variaciones. Los fonos tienen variaciones. Esas variaciones del fono, por acá lo escribo, se les llama alófonos. Se les llama alófonos a esas variantes. Entonces, la fonética estudia los fonos y también a los alófonos, que son las variantes. Por eso se dice que los fonos son ilimitados. Son ilimitados. Y esa tienen diferente representación. Ahora vas a entender algo. Ahorita vas a entender algo. Entonces tienen diferente representación. Por eso dice que son ilimitados. Ahora escucha esta parte. En cambio, la fonología, que es la representación mental del sonido y de las letras. Si yo digo carne, carne se escribe en centro, o sea, la persona que dijo carne le escribe así. La persona que dijo quiero comer carne, también lo escribe así. El que dijo quiero carne, también lo escribe así. Lo que pasa es que la escritura unifica todo. Repito, la escritura unifica todo. Y a nivel de fonemas, el fonema es uno solo. El fonema es uno solo, no contempla las variantes. Entonces, la fonología estudia la representación mental de los sonidos y letras. ¿Cómo se llaman los sonidos y letras? Se llaman fonemas, o sea, en representación mental. ¿Y cómo se representan propiamente? Dentro de barritas oblicuas. Pero los fonemas son limitados. ¿Cuántos fonemas tiene el castellano? Ojo, el castellano en general, ¿cuántos tiene? 24 fonemas. ¿Entendido? ¿Ya? Y aquí escribimos la palabra, mejor la escribimos acá, los alófonos son ilimitados. ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí. ¿Quedó claro? Ya está. Entonces, imagínate que a nivel preuniversitario, imagínate que se enseñe ambas disciplinas. Entonces tendríamos que transcribir cantidad y conocer todo un alfabeto fonético. Entonces, en la admisión, por eso, todo lo llevan a decirle fonemas. Fonemas. Porque es limitado. En cambio acá es ilimitado el asunto. ¿Entendido? Ahí está.
Ahora, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hablar así rápidamente, ¿ya?, de algunos aspectos teóricos importantes. Hasta aquí, espero que todo quede claro. Esta es la parte básica, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a graficar aquí rápidamente, ¿sí?, un cuadrito para poder entender un aspecto importante. ¿Ya? Lo voy a mencionar, ¿ya?, así rápidamente. Ya consideramos que este aspecto también es importante, por ello lo voy a colocar aquí, que tiene que ver con la producción del sonido articulado. Es la parte fonética. Vamos a terminar de explicar así también rápido, porque es un resumen, un repasito de la parte teórica para resolver juntos los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a hablar aquí, acá lo tenemos. Tenemos lo siguiente, voy a escribir, ¿ya? Supraglótica. Acá voy a escribir lo siguiente, glótica. Y acá voy a escribir infraglótica. Atención con lo que estoy haciendo, ¿ya? Muy bien. Y luego vamos a escribir acá lo siguiente. Acá escribimos, ¿no? ¿Qué cosa es esto, profesor? Ya recordaron por ahí varios. El sonido articulado, ¿cómo se produce? Se produce a través de cavidades. Hay 3 cavidades. ¿Ya? ¿Cuáles son las cavidades para la producción del sonido articulado? La cavidad supraglótica, la cavidad glótica y la cavidad infraglótica. La cavidad supraglótica tiene que ver con los órganos de la cavidad bucal. En la cavidad supraglótica están los labios. Labio superior, labio inferior. Cuando pronunciamos la M, decimos se junta el labio superior y el labio inferior, se juntan, se pegan. Entonces, ese sonido se llama bilabial. Están los sonidos, ¿no es cierto? Perdón. Los labios. Luego está la lengua, ¿ya? Luego están los alveolos, luego está el paladar y luego está el velo del paladar. Entonces, estamos escribiendo aquí principalmente los elementos que componen la llamada cavidad supraglótica. Otros llaman a la cavidad supraglótica como cavidad bucal. ¿Entendido? Y acá le vamos a llamar, en lingüística, le vamos a llamar órganos que comprenden la cavidad supraglótica. Profesor, ¿el labio es un órgano? Aquí se le va a llamar así, ¿entendido? En la cavidad glótica, ¿sí? Muy bien. Vamos a encontrar principalmente a la laringe, ¿ya? Y principalmente a las cuerdas vocales. Estos son los elementos principales de la cavidad glótica. Y en la cavidad infraglótica vamos a encontrar a los bronquios, ¿ya? Y a los pulmones, vamos a decir. Estos son los órganos principales que participan, ¿ya?, en lo que viene a ser la cavidad infraglótica. ¿Entendido? Ahora vamos a escribir una palabra clave, ya, que tiene que ver con la función principal de estas cavidades y de estos órganos. ¿Entendido? Muy bien, ahí está el cuadrito. Entonces, esto tiene que ver con lo que se llama, atención, la producción del sonido articulado. La producción del sonido articulado. O sea, esto tiene que ver con el campo de la fonética, la producción del sonido. ¿Entendido? ¿Cuántas cavidades hay? 3. Supraglótica es la cavidad bucal. Cavidad glótica, donde se encuentran las cuerdas vocales. La cavidad infraglótica, los bronquios. Entonces, en la cavidad llamada supraglótica se produce la llamada
articulación. Ahí articulamos los sonidos bilabiales, alveolares, palatales, velares. En las cuerdas vocales se produce lo que se llama la fonación, ¿ya? La producción en sí del sonido. Y en los bronquios y pulmones diremos que se produce lo que se llama la respiración, donde interesa la expiración o expulsión del aire. ¿Entendido? Entonces anotamos acá lo siguiente, la función. Este cuadrito es muy importante entonces, ¿ya? Muy bien. Listo. Aquí tenemos la producción del sonido articulado. Ahora vamos a hablar sobre los modos de articulación y vamos a hablar también sobre los puntos de articulación. Entendido. Más o menos para entender esto podríamos decir lo siguiente, así rapidito, ¿ya? No soy tan buen dibujante, aquí un poquito más, o lo dibujan mejor, ¿no? Los que enseñan el curso de biología, ¿no? Son más expertos en dibujar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los órganos, ¿ya? Este es un pequeño perfil, ¿ya?, donde aparece lo siguiente, labio superior, este es el labio superior, y por aquí aparece lo que es el labio inferior, ¿de acuerdo? Muy bien, labio superior, labio inferior. Este órgano, que es el órgano que más se mueve, más productivo en la cavidad bucal, se denomina la lengua. ¿Entendido? La lengua. Ahí también participan los dientes superiores e inferiores. Aquí están, ¿ya? Entonces por aquí anotamos, por ahí están los dientes, que pueden ser superiores o inferiores. Luego, en esta parte más o menos, detrás de los dientes, parte superior, aparece un espacio, ¿ya?, como una especie de almohadillas, que nosotros vamos a llamar los alveolos. A ver, si pronunciamos sa, decimos sa, la punta de la lengua, que se le llama ápice, se va o se aproxima a esos alveolos. Sa. Entonces, la S es un sonido alveolar, por eso. ¿Ya? Esta parte que parece como una especie de techito, vamos a decirlo así, esta parte, la parte central, la que se usa más en la articulación, el dorso, o sea, la parte entremedia posterior de la lengua, se aproxima al velo y de ahí va a haber sonidos velares, al paladar, sonidos palatales. Y cuando se aproxima casi a esta parte final, ¿no es cierto?, del paladar, a esta sí, se le llama velo del paladar, de ahí que se le llame sonidos velares. Una vez que tengo esto, podemos explicar lo que viene a ser los llamados puntos de articulación. Entonces, los llamados puntos de articulación. Cuando hablamos de los puntos de articulación, estamos hablando cuando se aproximan o se unen. Atención, ¿eh? Los puntos de articulación indican la unión o indican la aproximación. Escucha esto bien, ¿ya? Los puntos de articulación señalan la unión o señalan la aproximación. ¿De quién? De los órganos de la cavidad. ¿Qué cavidad es esta? A ver, labio, lengua, supraglótica. Entendido. Entonces, aparecen sonidos de la siguiente manera. En estos sonidos llamados de los puntos de articulación, aparecen sonidos llamados bilabiales. Bilabiales. Aparecen sonidos dentales.
aparece el sonido interdental. Aparecen también sonidos alveolares. Aparecen sonidos velares. ¿Ya? Muy bien. Velares. ¿Entendido? Muy bien. A ver, vamos a seguir copiando aquí. A ver, muy bien, hasta ahí todo bien. Ya está. Ya, por si acaso. A ver, los sonidos bilabiales. Atención con esto. Bilabiales. Quiere decir que estos sonidos, mucha atención, bi es 2. Labio superior, labio inferior. O sea que para articular estos sonidos se unen o se aproximan los labios. ¿Ya? Entonces, hay una mnemotecnia, en los videos de los módulos se ha presentado. La mnemotecnia es esta. Aprende esto. ¿Cuál es? Pumba. ¿Recuerdas a Timón y Pumba? Claro, ¿no? Entonces lo vamos a escribir en este caso como fono, ¿ya? Así, corchetito, ¿ya? Ya puede ser en fonema, lo voy a escribir así yo, ¿ya? Entonces miren qué sucede. Los sonidos bilabiales son pumba. ¿Qué hacemos? Eliminamos las vocales, ¿ya? ¿Y qué queda? P, M, B. Y el sonido P, la letra se llama P, pero el sonido es... Y M es... Y B es... Entonces, ¿qué son? ¿Se junta el labio superior o se une el labio superior y el labio inferior? ¿Eso qué cosa es? Bilabial. Los dentales. Dentales. ¿Cuáles son los dentales? Atención con esto. Yo digo todo, todo, todo. Ya está. Entonces vamos a ver acá qué sucede. Atención. ¿Qué hago? Ya aprendí. ¿A quién suprimo? A las vocales. ¿Qué me queda entonces? Me queda T y D. Listo. Ahí están los dentales. Interdental. Interdental. A ver. El sonido interdental es uno solo. Acá dice bilabiales, dentales, plural. Interdental es uno solo. Es este símbolo, ¿no? Que representa, bueno, el alfabeto griego, teta o tita, que representa, como todos sabemos, a Z. Este de aquí es Z. Interdental. La lengua, el ápice que es la punta de la lengua, va entre los dientes, pero sin morder. No se une, no lo muerde, sino se aproxima. Se aproxima. Zapato, zapatilla. Ahí está. Y luego tenemos los alveolares. Los alveolares. ¿Ya? Alveolares. En el caso de los alveolares, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? 2 puntos. ¿Qué era el alveolo? A ver, los alveolos. Aquí está la boca, labio superior. Detrás del labio superior, los dientes superiores. Detrás de los dientes. Ya, me ubico detrás de los dientes. Cojo con la yema de mi dedo índice y voy a tocar la parte superior detrás de mis dientes. ¿Qué va a pasar? Ahí como una especie de almohadillas. Acá. ¿No es cierto? Algo húmedo también. Entonces, los sonidos alveolares, el ápice, la punta de la lengua se aproxima a ese espacio llamado alveolos. ¿Y cuáles son los alveolares? Hay una mnemotecnia también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí hay que recordar la representación. Ahí está el detalle, ¿eh? Mucha atención, hay que recordar la representación. Esto es un repaso, ¿ya? En el video del módulo está todo esto más especificado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ahí? Los alveolares son solano, solano. Escribes ahí, solano. ¿Se elimina quién? Las vocales. Chau y chau. ¿Qué queda ahí? S, L, N. Yo digo sa. En fonética, cuando uno estudia fonética, los sonidos se pronuncian así, ¿no? Pero para darle mayor sonido, o para entenderlo, se le aumenta una vocal. Yo digo sa, sa, sa. A ver, la punta de la lengua, llévala al alveolo. Sola se va a ir ahí al decir sa. Sa, sa, sa. Ahí di la, la. Se pega un poco más. Y la N, na. Ahí está, ¿ves? Y
raro. Esta de aquí es la R doble, ¿ya? O múltiple, vibrante múltiple, y esta es la R simple. Acá dicen fonemas raro, y quitamos esto. O sea, es solano y las vibrantes. Ya está. Ahora vamos con las velares, ¿ya? Vamos con las velares, ¿ya? Y los velares son los siguientes. Atención con los velares. Los velares, ya también tenemos una mnemotecnia para ello. Goku. Ay, ¿quién no conoce a este señor, no? Es una caricatura, ¿no? De mi época, ¿no? Pero que ha trascendido a través del tiempo, ¿ya? Goku. Goku ja. Mira, ja. Ya, ahí está. Pero mira qué sucede, ¿ah? ¿Qué sucede acá? Esto no es una X, ya sabes que eso es la J o G y G. Quitamos vocales, ¿ya? Quitamos vocales. ¿Qué queda? G, K y J. Ahí está. Esos son los velares. Bilabiales, pumba. Dentales, todo. Interdental, Z. Alveolares, solano y las vibrantes. Velares, gokuja. Y los palatales son los siguientes. Atención con esto. Son los cachuditos. Profe, ¿cómo es eso? ¿Ya? Ahí están los cachuditos, ¿sí? Empezamos con ellos. Recordemos, esto que está aquí, la C, ¿no es cierto? Y una especie de, ¿no? Como una especie de cachito, ¿no? Eso se llama vírgula, virgulilla. Y luego tenemos la N y el cachito. ¿Quiénes son estos? Ya recordaron muy bien. ¿Quiénes son? Esta es la che y esta es la ñ. Y también forma parte lo que se conoce como los invertidos. ¿Cómo que invertidos? Ahí está la Y en yate, en yo-yo. Y este sonido, mira, una Y pero invertida. Que esto representa la L o doble L. L o doble L. ¿Entendido? Entonces, ahí tenemos a los sonidos por los puntos de articulación. Bilabiales, pumba. Dental, todo. Interdental, Z. Alveolares, solano, raro. Velares, gokuja y palatales, ¿no es cierto?, cachuditos e invertidos. Ahora tú puedes contarlos si gustas. 1, 2, 3. Acá hay 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, puedes decir tú, ¿no? Profe, hay 18. A ver, nos faltó uno, por cierto. El labi, mira, labi de labio. Labidental. Labidental, ¿quién es el labidental? Es uno solo también. F. ¿Ya? F. Y ahora sí tenemos ahí 18, ¿no? Y uno más, 19. ¿Cuántos fonemas hay ahí? 19 fonemas consonánticos. Pero profesor, usted dijo que en el castellano habían 24 fonemas. Acá hay 19. Hay 19 fonemas, ¿qué cosa? Lo voy a copiar, ¿ya? 19 fonemas consonánticos, profesor. Usted me dijo que son 24. Pero te estás olvidando de algo, pues. ¿Solamente usamos acaso consonantes para escribir? ¿Quién falta aquí? Las vocales, pues. Ah, 19 y 5, ahí llega a 24. Vamos a colocar esto aquí. Entonces, vamos a realizar el siguiente cuadro acá al lado, ¿ya? Vamos a recordar aquí, vamos a aprovechar este espacio también para poder escribir lo siguiente, ¿ya? Muy bien, vamos a recordar aquí. Vamos a recordar las vocales. A, ¿no es cierto? E, O, I, U, ¿no es cierto? Ahí tenemos a quién, a las vocales. ¿Listo? ¿Todo bien ahí? Estas son nuestras vocales. Ya está. Ahora vamos a ver aquí qué sucede. Veamos esto. Atención con esto. Muy bien. Ahí tenemos a las vocales. Ahora sí, un poco mejor. Ya está. Miren lo que vamos a hacer aquí.
A esto le vamos a llamar posición central. Central. A esta posición le voy a llamar anterior. A esta posición le voy a llamar posterior. ¿Ya? Ahora por aquí voy a decir posición alta, posición media y acá diremos posición baja. ¿Entendido? Ya está. Ahora sí. Tenemos entonces lo siguiente. Leemos así. La vocal central baja es la A. ¿Entendido? La vocal anterior media es la E. ¿Entendido? ¿Ya? Listo. Alta anterior es la I. ¿Ya? Posterior alta, U. Posterior media, ¿cuál es? O. Listo. Ahí está. Este es el cuadro vocálico. Y completamos los puntos de articulación de esta manera. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, también cabe recordar lo que son, aparte de los puntos, los modos de articulación. Vamos a recordar rápidamente también lo que viene a ser los modos de articulación. Entonces, escribimos aquí modos de articulación. ¿Ya? Vamos a recordar los modos de articulación. Los modos de articulación son los siguientes. Vamos a anotar aquí, ya, rápidamente, los modos de articulación. Entonces, estos modos, ¿cuáles son? Son los oclusivos, son los fricativos, el africado, atención con esto, africado. Luego tenemos los laterales, los vibrantes, y por último tenemos los nasales. Ahí está. Entonces tenemos oclusivos, fricativos, africado, laterales, vibrantes, nasales. Atención aquí. Profesor, acá también debo recordar, sí, estos son aspectos memorísticos, ¿no? Acá tenemos que recordar. Los sonidos oclusivos son cuando existe mayor obstáculo al salir el aire. Fricativos, el obstáculo es parcial. El africado es la fusión de oclusión y fricación. Los laterales, el aire sale por los lados, por las mejillas. Vibrantes, hay mayor tensión de las cuerdas vocales. Y nasales, usan también la cavidad nasal para su, ¿no es cierto?, articulación. Veamos aquí. ¿Cuáles son los sonidos oclusivos? Hay una mnemotecnia clásica. Creo que la mayoría ya la recuerda. Los sonidos oclusivos, ¿cuáles son? La famosa bodega. ¿Bodega qué? La bodega pituca, dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí encontramos a los famosos sonidos oclusivos. ¿Ya? ¿Y qué se hace? Nuevamente, profesor, usted ha dicho bodega pituca. Ya está, bodega pituca, ya. ¿A quién se suprime? A las vocales. ¿Qué me queda? B, D, G y la A. Pituca. Queda la P, T, K. Listo. Y tú ya sabes que B, este sonido representa en letras también a la V. ¿Ya? Esta K también representa a la Q, a la C, dependiendo. Ya no te olvides de ello. Los fricativos, la mnemotecnia, yo les he explicado, es así, ¿no? Soy, y acá digo así, ¿no? Fox. Pero escucha, miren, que estos son representaciones, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué dice acá? Así como está, yo lo puedo leer, soy Fox. Entonces, atención con esto.
Se va la vocal y ¿qué queda? S y la Y. Perfecto. Esta es la F. Perfecto. Profesor, ya aprendí. Usted lo está leyendo así por la mnemotecnia. Pero esto yo ya sé qué es, ¿no? ¿Qué es eso? Z. ¿Y esto qué es? Profe, usted lo lee como si fuera X, pero en sí, ¿qué cosa es? J. Entonces, oclusivos, bodega, pituca, y fricativos, soy Fox. Ya está, más fácil. Profesor, africado. ¿Quién es africado? Africado es uno solo. Es la che, mira, ve. Es un solo sonido, la che. Es uno solo y cachudito todavía. Ahí está. Laterales. ¿Laterales cuáles son? La L y la doble L, la L. Pero la L, ¿cómo se representa? Ahí está. Como una Y invertida. ¿Entendido? Listo. A ver, siguiente. Vibrantes. Uy, esto es fácil. Vibrante simple, R. Vibrante múltiple con una especie de sombrero, como una línea. Le vamos a llamar virgulilla a ello. ¿Ya está? Y los nasales. Los nasales. Hay una mnemotecnia para ellos. La mnemotecnia es mañana. Ahí está. Acá dice mañana. Entonces quitamos las vocales. ¿Qué cosa queda? M, ñ, ¿no es cierto? N. Entonces, oclusivos, bodega, pituca. Fricativos, soy Fox. Africado, la che. Ya está. Vibrantes, ahí tiene las vibrantes, ¿no? Simple y múltiple, ¿ya? Y nasales, mañana, facilísimo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda por la acción de las cuerdas. Ahora vamos a colocar esto. Por la acción de las cuerdas. Anotamos aquí. Anotamos ahora a los sonidos por la acción de las cuerdas vocales. Por la acción de las cuerdas vocales. Por la acción de las cuerdas vocales. ¿Ya? Este tema tiene bastante teoría, ¿entendido? Entonces, para facilitarlo, creamos esas mnemotecnias para poder entender, ¿no? Un poco más rápido los ejercicios, ¿ya? Entonces, por la acción de las cuerdas, los sonidos pueden ser de dos tipos, ¿ya? Los sonidos pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Pueden ser sordos o pueden ser sonoros. Sordos y sonoros, nada más. ¿Ya? Punto de articulación, modo de articulación, acción de las cuerdas. Mnemotecnia para esto. Los sonidos sordos. Sordos son la pituca. La pituca, escucha esto. La pituca sachafox. Uy, ¿qué es eso? A ver, vamos a ver. Veamos esto. Ahí están los sonidos sordos. Estos son los sonidos sordos en una especie de mnemotecnia. ¿Ya? Entonces tenemos acá pituca. Ah, la pituca es sorda. Listo, muy bien. PTK. Acá dice S, ¿no? Sacha. Esta es la che. Sacha. La pituca se llama Sacha. ¿Ya? Y le gusta ver Canal Fox. Ya, listo, suficiente. Entonces ya está. Los sordos, ¿cuáles son? Pituca, Sacha, Fox. Profesor, ¿y los sonoros cuáles son? Profesor, ¿los sonoros qué son? El resto. Profe, usted dijo bodega, pituca. Falta bodega. Entonces, ¿los sonoros cuáles son? Ah, bodega, ¿no? Ah, bodega. Ahí está, ¿no? Ah, entonces la B, D y G son sonoros. Ahora mira, más fácil. Ya, listo. Pasa a lo siguiente. ¿Quiénes son sonoros? Bodega, los laterales, los vibrantes, los nasales. Bodega, los laterales, LL, vibrantes, simple, múltiple, MNN, los nasales. Estos son los sonoros. El resto, muy bien. Y ahí hemos visto entonces los sonidos por el modo de articulación, por los puntos de articulación y por la acción de las cuerdas. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, para terminar con la parte teórica
y vamos a la solución de ejercicios, ¿ya? Atención con esto. Los fonemas, en general, se clasifican en dos. Los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Ahí está. Los fonemas segmentales, entonces, son los siguientes. Vamos a borrar un poquito. Ya está. Son los siguientes, los fonemas segmentales. Son dos. Son las vocales y las consonantes, que acabamos de ver en su descripción. Vocales y consonantes. Y los fonemas suprasegmentales son dos también. El acento y el otro se le llama el tono. El acento y el tono. El acento es distintivo y funciona a nivel de palabra. El acento señala a la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba y es distintivo. Observo, observó. Público, publicó, publicó. Y el tono puede ser de tres tipos. Atención con el tono. Ya no funciona a nivel de palabra. El tono funciona a nivel de oración generalmente. Oración, frases, ¿ya? El tono puede ser, escucha esto, el tono puede ser de la siguiente manera. Puede ser ascendente, puede ser descendente o puede ser horizontal. ¿Entendido? Puede ser ascendente, descendente, horizontal. ¿Cuándo el tono es ascendente? Cuando se presente una oración. Recuerda que el tono es a nivel de oración. Una oración interrogativa total. ¿Qué es una oración interrogativa total? Cuando la respuesta a la pregunta sea sí o sea un no. ¿Has estudiado? Sí. No. Profe, más o menos. No, más o menos no existe. Más o menos es no. ¿Me quieres? Sí o no. Más o menos es mentira, es no, pues. ¿Ya? ¿Has hecho la tarea? Más o menos. O sea, no has acabado, pues no has hecho. ¿Entendido? O es sí o es no. Ah, ya. Entonces, cuando una pregunta está preparada para responder un sí o responder un no, es una interrogativa total. Ah, profesor, entonces, el resto de las descendentes que usted ha dicho deben ser oraciones interrogativas del otro tipo. Sí, las que no se respondan ni sí ni no. ¿Sabes cómo se llama esa? Muy bien. Parcial. ¿Dónde vives? La respuesta es Comas, Los Olivos, San Martín, Puente de Piedra, Ancón, Canta, Guaura, no sé. Ahí la respuesta no es sí ni no. Profesor, ¿y las horizontales? Las horizontales son cuando las oraciones se ven interrumpidas por los puntos suspensivos. Por ejemplo, cuando digo a caballo regalado y en la ortografía escribo 3 puntitos. ¿Qué significa eso? Que el enunciado es muy conocido y lo que sigue queda ahí, se interrumpe. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a repasar lo que es los sonidos del lenguaje, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ha sido un poco teórico, ¿no es cierto? Este esquema, creo que ustedes se lo envían, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces acá el esquema ya está todo articulado ahí, ¿ya? Para que ustedes lo puedan repasar de esta manera, ¿ya? Muy bien. Vamos con las respuestas. Estamos contra el tiempo, creo ya, ¿no? Vamos con las respuestas. A ver, con la explicación que he dado, con lo que ustedes han reforzado viendo el video en el módulo, sé que han contestado muy bien. Quiero indicarles que ha habido exámenes de admisión donde sí se ha preguntado por este tema. Y las preguntas que han preguntado, bueno, valga la redundancia, que se han dado, no tanto que hablo, ya me estoy trabando ya. No, las preguntas que se han dado, ya, bueno, aunque he reflexionado ahorita, ¿no? Las preguntas que se han preguntado no tendría redundancia, ¿no? Porque es como quien dice comer comida y no es redundante. Bueno, ya ese es otro tema, ya. Es otro tema. Pero veamos,
¿Cuáles son las respuestas? Estas preguntas son tipo exámenes de admisión que ya se han dado. ¿Ya? A ver, respondamos entonces. La número 1. Miren, para responder la número 1 hay que saber bien esa clasificación. ¿Cuál es la respuesta? A ver. La C, correcto. No se puede explicar más porque es algo ya definido, ¿no? Es por definición, se llama eso. O sea, es que si yo no sé, entonces, profesor, y en un examen de admisión me viene esto, ¿qué hago? Tienes que saber esto. Pero acá queda ya, ¿no? Una fotito ahí ya está, ¿no? Se les envía, ahí queda, ya con esto, ¿ya? O los que son ahí capos, ¿no? Ven los videos en el módulo, ¡pum!, lo detienen ahí, justamente donde está la tablita. Entonces, cuando tú estudias de esta manera, ya tienes que realizar así, ya tienes que estudiar así. Por ejemplo, antes de esta pandemia, te estoy hablando de hace 10 años. Hace 10 años yo llevé un diplomado y ese diplomado era a distancia. Me enviaban los folletos, me enviaban libros donde venía la parte teórica y tenía que enviar al correo de la institución mis exámenes. Y también habían videos, ¿eh? O sea, ya habían videos grabados también, nos enviaban videos. Yo tenía la imagen donde había algo importante y eso lo copiaba, lo trataba de memorizar porque era útil. Igual deben hacer ustedes. Por eso a mí me encanta, la verdad que me he quedado enamorado de esa frase que dice Paul, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? Me he quedado, pero así, estupefacto, me he quedado así. Es una frase muy, muy cierta, ¿ya? Entonces tienen que tratar de ver esa manera. O cualquier duda que tengan por ahí, la hacen llegar al grupo, ¿ya? Y nosotros respondemos. Entonces, alguna pregunta que tengas, la haces llegar al grupo y ellos se comunican conmigo y yo respondo, ¿ya? Cualquier duda que tengan. Entonces, 1 es la C, correcto. 2. ¿No marcó nadie? Descripción acaba en N. Español acaba en L. Y reconocer acaba en L. No es cierto. NLR. ¿Qué es L? L es lateral. L es lateral, ¿sí o no? N, ¿qué es? Nasal. ¿Y R qué es? Vibrante. Lateral, vibrante, nasal, ¿qué es? Sonoro, ¿sí o no? Ah. Y SLN no es, ¿qué es SLN? Por acá está, ya por acá. ¿Qué es eso? Alveolar, ya está pues. La respuesta es la D, muy bien. Ah, profesor, estas preguntas son tipo admisión. Sí, estas preguntas las he extraído de un banco de preguntas del mismo centro de la Universidad de San Marcos. Entonces, esto es un modelo que podría venir. Entonces, hay que practicar así, ¿ya? 3, a ver, la número 3, que es fácil, a ver. En la número 3 tienes que convertir a fonemas cada uno y contar. A ver, ¿qué marcaron ahí? Excelente, la letra A. Muy bien, ¿no? Ahí sale a relucir, ¿no? La práctica, el estudio. 3, la A. 4, ¿qué marcaron ahí? También, ahí tienes que oponer caro, faro, la K y la F. Ja, la pala, la J y la P. Filo y silo, la F y la S. Posta y costa, la P y la K. Eso es lo que tienes que oponer para tu respuesta. Pero para ello debes saber previamente cuáles son los sonidos, ¿no es cierto? Fricativos. Soy Fox, pues. Y hasta ya salió. ¿Cuál es? La C, pues, muy bien. 5. El cuadro de las vocales. A ver, el cuadrito de las vocales. Dedo, muy bien. Número 6. Se resuelve similar a la 4. Vamos, ustedes pueden. Avión, gato y pato. Yair. Yail. Yail. Jail. Como cárcel en inglés, algo así. No, claro, Jail, cárcel. A ver, la respuesta es la letra B. Muy bien. Yail o Jail, ¿no? ¿No? Como
se pronuncie su nombre, ¿no? Es que a veces no sabemos la pronunciación adecuada de algunos nombres, ¿no? Muy bien, te felicito, es la B. 7. A ver, la número 7 fue una pregunta de examen de admisión de San Marcos. La número 7 fue de San Marcos. La clave es la B, muy bien. Porque puede ser entrego o entregó los documentos. Recuerden que el acento es a nivel de palabra. Cuando tú veas una pregunta que es por el acento, es a nivel de palabra, ¿ya? Entonces busco una palabra en la que yo altere la posición del acento y si se altera el significado de todo, esa es la clave. A ver, la número 8 se resuelve igual. Igual se resuelve la 8. Dedo, muy bien. A ver, nos falta la 9 y 10. La número 9, uy, qué fácil. ¿Cómo crees que aparecen los fonemas segmentales y sus praxementales? ¿Aparece cada uno separado del otro o crees que se dan de manera sucesiva en la cadena hablada? Ya te dije ya te ayudé bastante ya. ¿Cuál es la respuesta? A ver, esta es por lógica. A ver, ¿qué se responde ahí? La D. No dicen la D, ¿qué dicen? No responden. Es difícil. Ya, ¿cuáles son los fonemas segmentales? Las vocales y las consonantes. ¿Y cuáles son suprasegmentales? El acento y el tono. ¿Ya? El acento y el tono. La D. Dudando con su preguntita ahí seguro. Ya, muy bien. No dudes, es la D. La respuesta es la D. ¿Sabes por qué? Porque las vocales y las consonantes son los segmentales. Y el acento y el tono funciona a nivel de toda la cadena hablada. ¿Entendido? Entonces, suceden quiere decir que ocurren o se producen, más fácil, de manera simultánea. La clave es la D. Muy bien, es la D. Y la número 10, ya pues la número 10 ya al ojo sale eso. Casita, muy bien. Entonces, todo esto se resuelve de una manera rápida, así al ojo, cuando yo sé estos datos. ¿Entendido? El primer dato es para saber la diferencia entre fonética, fonología, fono-fonema. Y esto es ya lo que se usa para resolver los ejercicios de punto, modo de articulación, acción de las cuerdas y los tipos de fonemas. Muy bien. Gracias, jóvenes, por su participación. ¿Ya? Muy bien. Preguntan nada, creo. Bien. ¿Preguntas entonces? Ya. Muy bien, nos queda un tiempo todavía, ¿sí? No que yo había medido que era de 10 minutos, ¿no? Claro, pues. Entonces, si hay alguna pregunta, tal vez, ¿ha quedado claro? Nikita dice, profe, ¿qué es un semema? ¿Un semema? Eso es otro tema, esa es semántica, pues, ¿no? Ese tiene que ver con la semántica. Hay sema, hay semema y hay semantema y hay clasema. Es toda una clasificación. Mira, lo que pasa es esto, miren. Semema, me pregunto, ¿no? Semema. Sí, semema. Ya, por semema. Lo que pasa es esto, mira, te voy a explicar así, mira, rapidito, mira. Una palabra, este tema, por lo que me pregunta la señorita, es semántica en primer lugar. No es fonología, no es fonética, es otro tema. Es semántica. La semántica estudia el significado lingüístico de las palabras, frases, oraciones. El significado lingüístico de las palabras en general, ¿ya? Entonces, la palabra en la semántica se forma a través de un grupo de semas. Se forma a través de un grupo de semas. ¿Qué son los semas? Los semas son los rasgos de un ser. Ese ser puede ser un objeto, un animal, una cosa, ¿ya? La semántica estudia el significado, voy a ver así ya, el significado de las palabras. Ahora, las palabras articulan su significado a través de grupos de semas que son rasgos. Por ejemplo, mira, yo digo S1, S2, S3, S4, ¿ya?
¿Qué es S1? Sema 1. Sema 2, sema 3, sema 4, ¿ya? Entonces, un sema es un rasgo. Entonces, cada sema aporta un significado. Y cada sema, en su conjunto, va a determinar una idea. Yo digo sema 1, digo, por ejemplo, así, es un animal. Entonces, si yo digo es un animal, este sema o rasgo es muy amplio. Si yo digo es un animal, ¿qué viene a mi mente? Un ave, un reptil, un pez, todo. Pero si yo voy añadiendo otro sema, es un mamífero, entonces sigue siendo amplio, pero se reduce el conjunto mental de objetos, de seres. Pero ¿qué pasa si yo digo es felino? Entonces, mira, cada sema que hace aporta una idea, ¿no es cierto? Amplía, baja, 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 ¿no? Es felino. Y ahora yo digo es doméstico. Entonces, miren qué sucede acá. Animal, mamífero, felino, doméstico. Esto produce una idea en mí. Esto produce una idea en mi mente, ¿ya? Esa idea que se produce en mi mente, esa idea aparece graficada en mi mente. Ahí está. Aparece. ¿Qué aparece ahí? Ah, gato, digo yo, gato, gato. Entonces, esta es la idea que se forma, ¿no? Pero esa idea aparece con su respectivo nombre. Gato, ya, en fonemas incluso. Y ese nombre de la idea que se ha formado a través de la sumatoria de los semas, esto en semántica ya no se llama fonema, se llama semema. Eso es semema. Ya está. Eso. ¿Por qué los fonemas son limitados? Ya, Marisol. Bien, Marisol, te explico. En primer lugar, la lengua es un sistema. Los fonemas, en primer lugar, por acá lo explico así rapidito, ¿ya? En primer lugar, los fonemas dijimos que son limitados. Todo lo que sea gramática, fonemas, morfemas, sintagmas, etcétera, pertenecen a la gramática. La gramática pertenece a la lengua, son las reglas que permiten explicar la lengua. La lengua es un conjunto limitado de reglas para producir ilimitadas producciones. Repito, la gramática es un conjunto, tiene un límite, limitado de reglas fonológicas, morfológicas, para producir infinitas producciones, oraciones. Entonces, si la lengua tiene reglas limitadas y la fonología es un campo de la gramática, los fonemas también son limitados. Pero cuando se pronuncian, ahí recién tienen variaciones. ¿Recuerdan los dialectos? Los dialectos son hablados. ¿Los dialectos qué son? Hablados. ¿Y el habla qué tiene? Alófonos. ¿Y qué son alófonos? Variaciones. Y esas variaciones hacen que la fonética sea ilimitada. Pero la regla es limitada. Los fonemas por eso son limitados. Ahí está la relación. Espero que haya quedado claro. Ah, el cuadro vocálico. A ver. Por acá mismo, para que no veamos tanto. Ah, ya. El cuadro está por el otro lado, ya, pero para aprovechar este espacio, rapidito, ¿no? El mismo cuadro lo voy a trasladar por acá. ¿Ya? Muy bien. Ese cuadro, ya que también es memorístico más que nada, es así, ¿no? A, E, O, I, U. Así, ¿ya? Ahí está, lo voy a dibujar así, ¿ya? Ahí está. Entonces tú vas a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, A, aquí, E, O, A, E, O, I, U. Vas a hacer así. Entonces vas a dividir acá así. Entonces divides esto así y dices acá. Acá en el centro se llama central. Esto está antes del centro, anterior. Esto está después, posterior.
Ya está. Entonces, ¿cuáles son las vocales anteriores? ¿Cuáles son las anteriores? I, E. ¿Cuáles son las posteriores? O. ¿Cuál es la central? La A. Listo. Mejor así, ¿ya? ¿Cuáles son altas? I, U. ¿Cuáles son medias? E, O. Ya está. ¿Y cuál es baja? La A. Listo. Ahí está el cuadro. Mismo cuadro de allá. Lo mismo es. No, acá está un poquito más especificado. Ya. Listo. Muy bien. Ya está. ¿Para qué sirve ese cuadro? ¿Ah? ¿Para qué sirve ese cuadro? Ya, este se llama el cuadro vocálico, ya, que hemos usado para responder hasta 3 preguntas de lo que hemos utilizado. Este cuadro vocálico ha sido motivo de exámenes de admisión. Revisen 3 exámenes de admisión pasados. En 3 exámenes de admisión pasados se preguntó, marca la opción donde aparecen palabras estructuradas con vocales posteriores, o sea, con la O y con la U. Esto ya ha venido en exámenes de admisión, ¿entendido? Ahora, si tú quieres buscarle una utilidad o practicidad, bueno, ya tendrías que estudiar pues carreras vinculadas a la traducción, interpretación, lingüística, literatura, educación, etcétera, ¿no? Pero esto ha venido en exámenes de admisión. Revisa los 3 o 4 últimos exámenes de admisión. Ha habido preguntas sobre vocales posteriores y vocales medias. Ya se ha preguntado sobre eso. Muy bien, gracias entonces.